Mi nuera seguía usando mi mansión en la playa sin autorización. Ella incluso planeó una fiesta de cumpleaños lujosa para su madre. Pero justo ese día, preparé una sorpresa que la hizo pasar vergüenza delante de todos los invitados. Cuando el gerente del catering pasó la tarjeta por cuarta vez, la pantalla volvió a mostrar el mismo mensaje: transacción rechazada. Lucía intentó sonreír, pero su voz tembló cuando pidió que probaran con otra tarjeta. Yo estaba sentada en mi auto, a menos de 50 metros de la entrada, observando todo a través de las cámaras de seguridad que ella ni siquiera sabía que existían. Toqué la pantalla de mi teléfono y bloqueé la segunda tarjeta. Luego la tercera. Y finalmente la cuarta. 50 invitados miraban a mi nuera mientras su rostro perdía el color. Los meseros comenzaron a intercambiar miradas incómodas. El DJ dejó de poner música. Y Lucía, esa mujer que durante meses se había hecho pasar por rica usando mi propiedad, empezó a llorar delante de todos. Pero esta humillación pública no surgió de la nada. Fue el resultado de meses de abuso, mentiras y un descaro que me hizo hervir la sangre. Déjenme explicarles quién soy yo realmente, porque necesitan entender que no soy una mujer que se deja pisotear fácilmente. Mi nombre es Irene, tengo 66 años, y construí un imperio inmobiliario cuando la mayoría de la gente de mi edad ya estaba pensando en jubilarse. Quedé viuda hace 12 años. Mi esposo Roberto murió de un infarto fulminante una mañana de domingo, dejándome sola con una casa modesta y algunos ahorros que apenas alcanzaban para 6 meses. No teníamos hijos pequeños que dependieran de mí. Mi hijo Fernando ya era adulto, pero tampoco tenía una gran herencia que me permitiera vivir cómodamente el resto de mi vida. Así que tomé una decisión. No iba a ser una viuda llorona esperando que la vida me diera limosnas. Vendí la casa donde habíamos vivido durante 20 años. Invertí ese dinero en un departamento pequeño en una zona en desarrollo, lo renové yo misma con la ayuda de algunos obreros, y lo vendí 6 meses después con una ganancia del 40%. Repetí el proceso. 1 vez. 2 veces. 5 veces. En 8 años, había acumulado suficiente capital para comprar 3 propiedades de lujo, incluyendo una mansión en la playa que se convirtió en mi orgullo. Esa mansión tiene 6 habitaciones, piscina infinita con vista al océano, jardines que parecen salidos de una revista, y un valor de mercado que supera el $1,500,000. La compré con mi dinero, con mi esfuerzo, con mis sacrificios. Y ahora mi nuera la estaba usando como si fuera suya. Todo comenzó hace aproximadamente 1 año, cuando Fernando me pidió permiso para llevar a Lucía a pasar un fin de semana en la mansión. Ellos llevaban casados apenas 6 meses, y yo quería ser una suegra comprensiva. Le dije que sí, por supuesto. Les di las llaves, les expliqué cómo funcionaba el sistema de alarma, y les pedí solo que dejaran todo limpio al irse. Parecía un gesto inocente. Un fin de semana. ¿Qué podía salir mal? Lucía vino de una familia humilde, eso lo supe desde el principio. Su madre Marisol trabajaba como empleada administrativa en una oficina gubernamental, y su padre había abandonado a la familia cuando ella era niña. No tengo nada en contra de la gente humilde, yo misma vengo de orígenes modestos. Pero hay una diferencia entre ser humilde y ser resentida. Y Lucía, descubrí demasiado tarde, pertenecía al segundo grupo. Después de ese primer fin de semana, comenzaron a aparecer fotos en sus redes sociales. Fotos de ella en la piscina, con un traje de baño color coral que probablemente le costó más de lo que debería. Fotos de ella en la terraza, sosteniendo una copa de vino, con el atardecer de fondo. Fotos de ella en la sala principal, posando junto a mis muebles italianos como si fueran suyos. Los comentarios en esas publicaciones eran predecibles. Amigas suyas preguntando dónde quedaba esa casa increíble. Otras diciéndole que era una suertuda. Y Lucía, en lugar de aclarar que era la casa de su suegra, simplemente respondía con emojis y frases ambiguas. Nunca mintió abiertamente en esas primeras publicaciones, pero tampoco dijo la verdad. Los fines de semana se convirtieron en algo más frecuente. 2 veces al mes. Luego 3 veces. Después casi todos los fines de semana. Fernando me llamaba, siempre con el mismo tono apologético, pidiéndome permiso. Y yo, como la tonta que fui al principio, siempre decía que sí. Después de todo, era mi hijo. Quería verlo feliz. Quería que su matrimonio funcionara. Pero empecé a notar cosas extrañas. Una vez fui a la mansión sin avisar,
un martes por la tarde, porque necesitaba recoger unos documentos que había dejado en mi oficina personal. Cuando llegué, encontré la cocina llena de platos sucios. Copas de vino por todas partes. Toallas mojadas tiradas en el piso del baño principal. Y lo peor de todo, una botella vacía de champán que costaba $300, una que yo guardaba en mi cava para ocasiones especiales. Se la habían tomado sin siquiera preguntarme. Llamé a Fernando esa misma tarde. Él se disculpó, me dijo que Lucía había invitado a unas amigas y que las cosas se les habían salido de control. Me prometió que limpiarían todo. Me prometió que repondrían la botella. Me prometió que no volvería a pasar. Pero las promesas de mi hijo empezaron a valer cada vez menos. Las visitas continuaron, pero ahora con un elemento nuevo que me hizo saltar todas las alarmas. Lucía comenzó a llevar amigas. No una o dos, sino grupos de 5, 6, hasta 8 mujeres. Mi vecina, la señora Elena, me llamó un sábado por la tarde para decirme que había mucho ruido viniendo de mi propiedad. Música alta, risas escandalosas, gritos en la piscina. Le agradecí y colgué sintiendo como la rabia empezaba a crecer en mi pecho. Pero cuando confronté a Fernando, él minimizó todo. Me dijo que eran solo unas amigas de Lucía, que estaban celebrando el cumpleaños de una de ellas, que no había sido nada del otro mundo. Siempre tenía excusas. Siempre me hacía sentir como si yo estuviera exagerando. Y yo, estúpidamente, quería creerle. Quería pensar que mi hijo no me mentiría, que mi nuera no abusaría de mi generosidad. Pero la realidad era muy diferente. Comencé a investigar por mi cuenta. Entré a las redes sociales de Lucía, algo que nunca había hecho antes porque siempre respeté su privacidad. Lo que encontré me dejó sin palabras. Decenas de fotos. Cientos de fotos. Todas tomadas en mi mansión. Pero lo peor no eran las fotos en sí, sino los comentarios que ella escribía debajo de cada publicación. Frases como viviendo mi mejor vida en mi casa de playa. O disfrutando del fin de semana en mi paraíso privado. Mi casa. Mi paraíso. Como si yo no existiera. Como si esa propiedad que me costó años de trabajo y sacrificio fuera suya por arte de magia. Seguí revisando. Encontré publicaciones donde etiquetaba a amigas, invitándolas a pasar el día en la piscina de mi casa. Videos donde hacía tours completos de la mansión, mostrando cada habitación, cada detalle de la decoración, presumiendo los cuadros que yo había comprado en galerías de arte, los muebles que había mandado a hacer a la medida. En uno de esos videos, una de sus amigas le preguntaba cuánto había costado la casa. Y Lucía, con una sonrisa que ahora me parecía repugnante, respondió que era una inversión familiar que habían hecho hacía unos años. Inversión familiar. Como si Fernando hubiera puesto un solo centavo. Como si ella hubiera trabajado un solo día para pagar esa propiedad. La mentira era tan descarada, tan obvia, que sentí náuseas. Pero aún no había visto lo peor. Seguí bajando por su perfil hasta que encontré una publicación de hace 3 meses. Una foto de ella con un vestido color marfil, de esos que cuestan miles de dólares, posando en la entrada principal de mi mansión. El pie de foto decía, gracias a todos por los mensajes. Sí, esta es nuestra casa de fin de semana. Bendecida y agradecida. Nuestra casa. Esas 2 palabras me golpearon como un martillo. Cerré el teléfono y me quedé sentada en mi sala durante horas, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. No era solo el abuso de confianza. No era solo la mentira. Era la audacia. El descaro absoluto de hacerse pasar por dueña de algo que no le pertenecía. Al día siguiente llamé a Fernando. Le pedí que viniera a mi departamento porque necesitábamos hablar. Él llegó con esa actitud defensiva que había adoptado desde que se casó con Lucía. Antes de que pudiera decir algo, le mostré las capturas de pantalla que había tomado de las redes sociales de su esposa. Le mostré cada publicación. Cada mentira. Cada vez que ella insinuaba o declaraba abiertamente que mi mansión era suya. Esperaba que se indignara. Esperaba que se disculpara. Esperaba que al menos mostrara algo de vergüenza. Pero lo que hizo fue peor que todo eso. Se encogió de hombros. Me dijo que yo estaba exagerando. Que Lucía solo estaba orgullosa de poder disfrutar de una casa tan bonita. Que era normal que quisiera compartirlo con sus amigas en redes sociales. Que todas las mujeres de su edad hacían lo mismo.
Le pregunté directamente si le parecía correcto que su esposa dijera que era su casa cuando claramente no lo era. Y Fernando, mi propio hijo, me respondió con una frase que nunca voy a olvidar. Mamá, técnicamente cuando nos casamos todo se vuelve compartido, así que de cierta forma sí es nuestra casa también. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que responder, sino porque no podía creer lo que acababa de escuchar. Mi hijo, al que crié para ser honesto y trabajador, estaba justificando el fraude de su esposa con un argumento legal absurdo. Le dije muy claramente que esa propiedad estaba a mi nombre, que yo la había comprado años antes de que él siquiera conociera a Lucía, que legalmente no tenía ningún derecho sobre ella. Él se levantó, claramente molesto, y me dijo que estaba siendo egoísta, que una madre de verdad compartiría con su hijo, que Lucía venía de una familia que nunca tuvo nada y que yo debería estar feliz de poder darle esas experiencias. Salió dando un portazo. Me quedé sola en mi departamento, con las manos temblando y el corazón acelerado. Pero no era miedo lo que sentía. Era furia. Una furia fría y calculadora que me hizo entender algo muy importante. Mi hijo estaba perdido. Lucía lo había manipulado tan bien que él ya no podía ver la realidad. Defendía lo indefendible. Justificaba mentiras. Y probablemente, si yo seguía siendo la suegra comprensiva y permisiva, esto solo iba a empeorar. Así que tomé una decisión. No iba a prohibirles usar la mansión todavía. No iba a quitarles las llaves. No iba a hacer un escándalo. Porque había aprendido algo en mis años como empresaria. La mejor venganza no es la que se ejecuta con rabia. Es la que se planea con frialdad. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para planear la mía. Durante las siguientes semanas, me convertí en la suegra perfecta. Demasiado perfecta. Cuando Fernando me llamaba para pedirme permiso de usar la mansión, yo decía que sí sin hacer preguntas. Cuando Lucía publicaba fotos en sus redes sociales, yo les daba like como si estuviera orgullosa. Incluso comenté en una de sus publicaciones diciéndole que se veía hermosa. Ella respondió con corazones y besos virtuales, sin tener idea de lo que yo estaba preparando detrás de esa fachada de suegra complaciente. Porque mientras ellos creían que había aceptado la situación, yo estaba reuniendo evidencia. Contraté a un técnico de confianza para que instalara cámaras de seguridad adicionales en la mansión. No solo en el exterior, sino también en áreas clave del interior. La sala principal, la cocina, el área de la piscina, incluso en los pasillos. Cámaras pequeñas, discretas, imposibles de notar a menos que supieras exactamente dónde buscar. Le expliqué al técnico que necesitaba proteger mi inversión, que había tenido problemas con intrusos en la zona. Él no hizo preguntas. Instaló todo en un solo día, un martes cuando sabía que ni Fernando ni Lucía estarían cerca. Cada cámara estaba conectada a una aplicación en mi teléfono. Podía ver todo en tiempo real. Podía grabar todo. Y lo más importante, ellos no tenían ni idea de que estaban siendo observados. La primera vez que revisé las grabaciones fue un viernes por la noche. Fernando me había dicho que irían a la mansión solo ellos dos, que necesitaban un fin de semana tranquilo para reconectar como pareja. ¡Qué linda mentira! Porque lo que vi en las cámaras fue completamente diferente. Lucía llegó a las 3 de la tarde, no con Fernando, sino con 4 amigas. Todas cargando maletas, bolsas de supermercado llenas de alcohol, y una actitud que dejaba claro que planeaban quedarse todo el fin de semana. Fernando no apareció hasta las 8 de la noche, y cuando lo hizo, se veía incómodo. Lucía lo saludó con un beso rápido y luego volvió a ignorarlo para seguir bebiendo vino con sus amigas en la terraza. Vi cómo mi hijo se sentaba solo en la cocina, revisando su teléfono, mientras su esposa y sus amigas reían a carcajadas contando chismes. En un momento, una de las amigas de Lucía preguntó si la casa era realmente de ellos. Y Lucía, sin dudarlo ni un segundo, respondió que sí, que la habían comprado el año pasado como inversión, que estaban pensando en comprar otra propiedad similar en las montañas. Mentiras. Mentiras tan elaboradas que parecían sacadas de una novela. Grabé todo. Cada palabra. Cada gesto. Cada momento en que Lucía se hacía pasar por dueña de algo que no le pertenecía. Pero las mentiras no terminaban ahí. Al día siguiente, sábado por la mañana, vi algo que me hizo apretar los puños con tanta fuerza que me dolieron las manos. Lucía organizó un brunch en mi mansión.
Invitó a más de 15 personas. Contrató un servicio de catering que llegó con bandejas de comida gourmet, jugos frescos, champán francés. Vi cómo los meseros preparaban todo en mi cocina, usando mis platos, mis copas de cristal, mis cubiertos de plata. Y cuando llegó el momento de pagar, Lucía sacó una tarjeta de crédito. Una tarjeta que yo no reconocí al principio, hasta que me di cuenta de algo. Esa tarjeta era de la cuenta que yo había abierto para Fernando años atrás, cuando él estaba estudiando su maestría. Una cuenta que mantenía activa para emergencias, con un límite de crédito de $20,000. Una cuenta de la cual yo era la titular principal, pero donde Fernando tenía una tarjeta adicional. Y aparentemente, Fernando le había dado acceso a Lucía. O peor aún, Lucía había tomado la tarjeta sin que él se diera cuenta. El cargo del catering fue de $1,200. $1,200 de mi dinero para un brunch que ella organizó para impresionar a sus amigas. Sentí como la sangre me hervía, pero me obligué a mantener la calma. Todavía no era el momento de actuar. Todavía necesitaba más evidencia. Y sobre todo, necesitaba el momento perfecto para ejecutar mi plan. Llamé a mi abogado el lunes por la mañana. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales, solo los hechos. Mi nuera estaba usando mi propiedad sin autorización adecuada. Estaba gastando dinero de una cuenta de la cual yo era titular. Estaba mintiendo públicamente sobre la propiedad de mis bienes. Le pregunté qué opciones legales tenía. Él me explicó que, técnicamente, mientras Fernando tuviera las llaves con mi permiso inicial, era difícil acusarlos de invasión. Pero el uso de la tarjeta de crédito sin mi autorización explícita era otra historia. Especialmente si podía demostrar que los gastos no eran emergencias, sino lujos personales. Le pedí que preparara documentación. Extractos bancarios. Registros de todas las transacciones que Lucía había hecho con esa tarjeta en los últimos 6 meses. Cuando recibí los documentos 3 días después, casi me caigo de la silla. $22,000. En 6 meses, Lucía había gastado $22,000 de mi dinero. Restaurantes caros. Ropa de diseñador. Tratamientos de spa. Joyería. Incluso había pagado las vacaciones de su madre Marisol a Cancún, un viaje todo incluido que costó $4,500. Y Fernando, mi hijo, o era demasiado cobarde para detenerla o estaba completamente ciego ante lo que su esposa estaba haciendo. Pero el momento que cambió todo llegó 3 semanas después. Recibí un mensaje de texto de una prima lejana que vive en otra ciudad. Me enviaba capturas de pantalla de la página de Facebook de Lucía. En las imágenes se veía un evento creado públicamente. El título decía, Gran fiesta de cumpleaños para Marisol, 60 años de bendiciones. La fecha era dentro de 2 semanas. El lugar, mi mansión en la playa. Y lo mejor de todo, la descripción del evento decía, celebremos en grande en nuestra hermosa casa de playa. Habrá cena, música en vivo, barra libre y muchas sorpresas. La lista de invitados confirmados era de 53 personas. 53 personas que Lucía había invitado a mi propiedad para celebrar el cumpleaños de su madre. Sin preguntarme. Sin siquiera avisarme. Simplemente asumiendo que podía hacer lo que quisiera con lo que era mío. Leí el mensaje 3 veces. Luego miré las capturas de pantalla. Y finalmente, hice algo que no había hecho en meses. Sonreí. Una sonrisa fría, calculadora, llena de satisfacción anticipada. Porque Lucía acababa de darme exactamente lo que necesitaba. El escenario perfecto para su humillación pública. Llamé a Fernando esa misma tarde. Usé mi tono más dulce, más comprensivo. Le pregunté qué planes tenían para el fin de semana. Él tartamudeó un poco antes de decirme que Lucía estaba organizando algo pequeño para el cumpleaños de su suegra. Algo pequeño. Me reí por dentro. Le dije que me parecía hermoso que quisieran celebrar a Marisol. Que por supuesto podían usar la mansión. Que de hecho, yo estaría fuera de la ciudad ese fin de semana visitando a una amiga, así que tenían la casa completamente para ellos. Fernando sonaba aliviado, casi sorprendido por mi actitud positiva. Me agradeció efusivamente. Me dijo que sabía que podía contar conmigo. Que Lucía estaría muy feliz. Colgué el teléfono e inmediatamente marqué otro número. El de mi contador. Le pedí acceso completo a todas las tarjetas de crédito vinculadas a mi nombre.
Le expliqué que necesitaba poder bloquearlas remotamente desde mi teléfono. Él configuró todo en menos de 24 horas. Ahora, con solo tocar un botón en mi aplicación bancaria, podía cancelar cualquier transacción. Podía bloquear cualquier tarjeta. Podía cortar el flujo de dinero en el momento exacto que yo decidiera. Los días previos a la fiesta los dediqué a investigar cada detalle de lo que Lucía estaba planeando. Revisaba las cámaras constantemente. Observaba cada movimiento que ella hacía en la mansión. La vi llegar 3 días antes del evento con un equipo completo de decoradores. Hombres y mujeres cargando cajas enormes llenas de centros de mesa, guirnaldas de flores, manteles de lino color champán. Vi cómo dirigía a los trabajadores con una autoridad que me resultó casi cómica. Ella, que nunca había organizado nada más sofisticado que una cena para 4 personas, ahora se comportaba como si fuera una organizadora de eventos profesional. Gritaba órdenes, movía muebles de un lado a otro, cambiaba de opinión cada 5 minutos sobre dónde debían ir las mesas. Los decoradores la miraban con cara de fastidio, pero ella no se daba cuenta. Estaba demasiado ocupada viviendo su fantasía de mujer rica y poderosa. Grabé todo. Cada momento de su actuación ridícula quedó registrado en mis archivos. El jueves por la tarde, 2 días antes de la fiesta, vi llegar a un hombre con un traje color gris que cargaba una carpeta enorme. Era el coordinador del catering, la misma empresa que ella había contratado para el brunch de hacía semanas. Los vi sentarse en mi comedor, el mismo comedor donde yo había compartido cenas con mi difunto esposo, y revisar el menú que Lucía había elegido. Camarones importados. Langosta. Cortes de carne premium. Sushi preparado por un chef especializado. Vinos de reserva. Champán de marca. La cuenta estimada, según escuché a través de las cámaras, era de $8.500. Solo en comida y bebida. $8.500. El coordinador le preguntó cómo prefería hacer el pago. Lucía, con una seguridad que me hizo apretar los dientes, le dijo que pagaría el 50% ese mismo día y el resto al finalizar el evento. Sacó la tarjeta, mi tarjeta, y la deslizó sobre la mesa como si fuera lo más natural del mundo. El hombre procesó el pago. $4.250 desaparecieron de mi cuenta en cuestión de segundos. Recibí la notificación en mi teléfono. Pero no hice nada. Todavía no. Dejé que la transacción se completara. Dejé que Lucía creyera que todo estaba saliendo perfecto. Porque cuanto más alto subiera, más dolorosa sería su caída. Pero el catering no era lo único que estaba organizando. Al día siguiente, viernes, llegó un camión con equipo de sonido profesional. 2 hombres descargaron bocinas gigantes, luces de colores, una consola de DJ que parecía sacada de una discoteca. Lucía le había contratado un DJ para la fiesta. No música de fondo. No una simple playlist. Un DJ profesional con equipo completo que, según lo que pude investigar después, cobraba $1.500 por evento. También llegó un fotógrafo. Un joven con 3 cámaras colgando del cuello que pasó más de 1 hora hablando con Lucía sobre los ángulos que ella quería, los momentos que consideraba importantes, las fotos familiares que quería recrear. Le estaba pagando a un fotógrafo profesional para documentar una fiesta en una casa que no era suya, celebrando a una mujer con dinero que no le pertenecía. La ironía era tan grotesca que casi resultaba artística. Sumé mentalmente todos los gastos. El catering, el DJ, el fotógrafo, las decoraciones, las flores frescas que vi llegar en arreglos enormes. Lucía estaba organizando un evento que fácilmente superaba los $15.000. Y todo salía de mi bolsillo. Esa noche llamé a Fernando. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba darle una última oportunidad de ser honesto conmigo. Le pregunté casualmente cómo iban los preparativos para la fiesta de Marisol. Él me dijo que todo iba bien, que Lucía estaba muy emocionada. Le pregunté si necesitaban ayuda con algo, si querían que yo contribuyera económicamente para la celebración. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego Fernando me dijo que no era necesario, que ellos tenían todo cubierto. Ellos tenían todo cubierto. Mi propio hijo me estaba mintiendo en la cara. Sabía perfectamente que el dinero salía de mi cuenta. Sabía que Lucía estaba usando mis tarjetas. Y aún así, me decía que ellos lo tenían cubierto. Le pregunté directamente, con una voz más fría de lo que pretendía,
de dónde estaban sacando el dinero para una fiesta tan elaborada. Fernando tartamudeó. Me dijo que habían ahorrado, que Lucía había recibido un bono en su trabajo. Más mentiras. Lucía trabajaba como recepcionista en un consultorio dental. Su salario apenas le alcanzaba para sus gastos personales. No había bonos. No había ahorros. Solo había robo. Robo a plena luz del día con la complicidad de mi propio hijo. Le dije que esperaba que la fiesta saliera hermosa, que Marisol se merecía una celebración linda. Y colgué antes de que pudiera escuchar la culpa en su voz, si es que todavía era capaz de sentirla. El sábado por la mañana, el día de la fiesta, me desperté a las 6. No había dormido bien. No por nervios, sino por anticipación. Era como la mañana antes de cerrar un negocio importante. Esa sensación de saber que todo estaba a punto de cambiar. Me preparé un café, me senté en mi balcón, y abrí la aplicación de las cámaras en mi teléfono. La mansión ya estaba llena de actividad. El equipo de catering había llegado temprano para comenzar a preparar la comida. Los meseros acomodaban las mesas en el jardín, cubrían cada una con manteles elegantes, colocaban los centros de mesa que Lucía había elegido. Flores blancas y color durazno. Velas en recipientes de vidrio. Todo se veía costoso. Todo se veía perfecto. Y todo estaba a punto de convertirse en el escenario de la peor humillación que Lucía experimentaría en su vida. Vi llegar a Marisol alrededor de las 11 de la mañana. Lucía la recibió en la entrada con un abrazo teatral. Su madre se veía sorprendida, claramente no esperaba algo tan elaborado. Lucía le hizo un tour completo de la mansión, mostrándole cada habitación como si fuera un agente de bienes raíces presumiendo una propiedad en venta. Escuché a Marisol preguntarle si todo esto no era demasiado, si no habían gastado más de lo debido. Y Lucía, con una risa que sonaba tan falsa que me dio vergüenza ajena, le dijo que no se preocupara, que ellos podían darse esos lujos, que Fernando tenía un muy buen trabajo y que ella también estaba ganando bien. Podían darse esos lujos. Con mi dinero. Los invitados comenzaron a llegar a las 2 de la tarde. Vi a través de las cámaras cómo llegaban en grupos. Familias completas. Amigos de Marisol que claramente no esperaban una fiesta tan suntuosa. Compañeros de trabajo de Lucía que miraban la mansión con los ojos muy abiertos. Todos vestidos con su mejor ropa, todos cargando regalos envueltos en papel brillante. Lucía los recibía en la puerta principal como si fuera la anfitriona de un hotel de 5 estrellas. Abrazos, besos en la mejilla, frases de bienvenida ensayadas. Les mostraba el camino hacia el jardín donde estaba montada toda la fiesta. La barra libre ya estaba funcionando. El DJ ya estaba poniendo música. Los meseros circulaban con bandejas de canapés que probablemente costaban $20 cada uno. Todo era excesivo. Todo era un show. Y Lucía era la estrella principal de su propia obra de teatro. Me serví otro café y esperé. Revisé mi teléfono, verificando que la aplicación bancaria funcionara correctamente. Practiqué el movimiento. Abrir la app, seleccionar la tarjeta, tocar el botón de bloqueo. 3 segundos. Era todo lo que necesitaba. 3 segundos para arruinar el espectáculo completo. A las 4 de la tarde, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, decidí que era hora de acercarme. Conduje hasta la mansión, estacioné mi auto en una calle lateral donde podía ver la entrada, pero donde no era fácil que me vieran. Desde ahí, con mi teléfono en la mano, observé todo. Vi a los invitados bailando en el jardín. Vi a Marisol sentada en la mesa principal, rodeada de amigas, con una corona ridícula de cumpleañera sobre su cabeza. Vi a Fernando sirviendo bebidas detrás de la barra, luciendo incómodo pero complaciente. Y vi a Lucía, mi querida nuera, posando para fotos con cada grupo de invitados, asegurándose de que la mansión siempre estuviera en el fondo. Cada foto era evidencia de su mentira. Cada sonrisa era parte de su fraude. Y yo estaba a punto de destruir todo con un simple toque en la pantalla de mi teléfono. A las 5:30 de la tarde, vi al coordinador del catering acercarse a Lucía. Ella estaba en medio de una conversación con un grupo de invitados, riéndose de algo que alguien había dicho, sosteniendo una copa de champán como si fuera una celebridad en una alfombra roja. El hombre esperó pacientemente a que terminara de hablar, y cuando finalmente logró captar su atención, vi cómo le decía algo al oído. Lucía asintió,
todavía sonriendo, y lo siguió hacia un lado más privado del jardín, cerca de la cocina exterior. Yo amplié la imagen en mi teléfono. Podía ver sus labios moverse, pero no escuchaba nada por el ruido de la música. Pero no necesitaba escuchar para saber lo que estaba pasando. El coordinador le estaba recordando que faltaba pagar el 50% restante del servicio. $4,250 que debían liquidarse antes de que el evento terminara. Vi a Lucía hacer un gesto despreocupado con la mano, como diciéndole que no había problema. Sacó su bolso, uno de esos bolsos de diseñador que probablemente también había comprado con mi dinero, y buscó entre sus cosas. Sacó la tarjeta de crédito. La misma que había usado tantas veces antes. La que nunca le había fallado porque yo nunca había intervenido. Hasta ahora. El coordinador sacó una máquina portátil de pago, de esas que funcionan con conexión móvil. Deslizó la tarjeta. Esperó. Y en ese momento, yo toqué la pantalla de mi teléfono. Bloqueé la tarjeta con un solo movimiento del dedo. La transacción se rechazó. Vi la confusión en el rostro del coordinador. Le dijo algo a Lucía. Ella frunció el ceño, claramente molesta pero no preocupada todavía. Le pidió que intentara de nuevo. Él volvió a pasar la tarjeta. Yo esperé exactamente 3 segundos antes de confirmar el bloqueo nuevamente. Rechazada por segunda vez. Ahora Lucía ya no se veía tan confiada. Le dijo algo al coordinador, probablemente alguna excusa sobre problemas técnicos con el banco. Sacó otra tarjeta de su bolso. Una tarjeta diferente, de otra cuenta vinculada a Fernando. Una que yo también controlaba. El coordinador la pasó por la máquina. Y yo volví a bloquearla antes de que la transacción se aprobara. 3 tarjetas. Las 3 rechazadas. Vi cómo el rostro de Lucía comenzaba a cambiar. La sonrisa desapareció. Sus mejillas se pusieron rojas. El coordinador ahora lucía incómodo, moviendo su peso de un pie a otro, claramente sin saber cómo manejar la situación. Le dijo algo más a Lucía, algo que la hizo buscar frenéticamente en su bolso nuevamente. Sacó una 4ª tarjeta, la última que tenía acceso. Y yo, sin dudarlo ni un segundo, la bloqueé también. Algunos invitados comenzaron a notar que algo estaba pasando. Las conversaciones cerca de donde estaban Lucía y el coordinador se fueron apagando. La gente empezó a voltear, a observar con curiosidad. Lucía intentaba mantener la compostura, pero su voz ya no sonaba segura. Podía ver cómo sus manos temblaban mientras sostenía las tarjetas. El coordinador le explicó, con un tono que empezaba a ser firme, que necesitaba el pago inmediato. Que sin ese pago, no podían continuar con el servicio de la cena. Que los términos del contrato eran claros. Lucía le pidió que esperara un momento, que ella iba a resolver esto. Se alejó caminando rápido hacia el interior de la mansión, probablemente para buscar a Fernando. La música seguía sonando, pero ya nadie estaba bailando. Todos miraban hacia donde había estado la escena. Los murmullos comenzaron a propagarse como un virus. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las tarjetas no funcionan? ¿Escuchaste algo sobre problemas de pago? Yo seguía sentada en mi auto, observando todo a través de las cámaras, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en meses. Esto apenas comenzaba. Lucía encontró a Fernando detrás de la barra. Lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la casa. Entraron a la cocina y cerraron la puerta. Yo cambié la vista de la cámara para poder ver qué pasaba adentro. Lucía estaba histérica, gesticulando con las manos, señalando su bolso, claramente explicándole que todas las tarjetas habían sido rechazadas. Fernando se veía pálido. Le pidió las tarjetas y él mismo intentó hacer una transacción desde su teléfono, probablemente tratando de hacer una transferencia bancaria. Pero yo había bloqueado todas las cuentas vinculadas a su nombre que estuvieran conectadas con las mías. Cada intento fallaba. Cada vez que tocaba confirmar en su teléfono, aparecía un mensaje de error. Lo vi pasar de la confusión al pánico en cuestión de segundos. Lucía le gritaba. No podía escuchar exactamente qué decía, pero su lenguaje corporal lo dejaba claro. Estaba furiosa. Estaba asustada. Y sobre todo, estaba dándose cuenta de que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Fernando intentó calmarla, ponerle las manos en los hombros, pero ella lo apartó bruscamente.
Sacó su propio teléfono y comenzó a hacer llamadas. Probablemente llamando al banco, o a su madre, o a cualquier persona que pudiera sacarla de este desastre. Mientras tanto, afuera en el jardín, la situación empeoraba. El coordinador del catering había reunido a su equipo. Los meseros dejaron de circular con las bandejas de comida. El personal de la cocina dejó de preparar platos. Todo se detuvo. Y los invitados lo notaron. Marisol se levantó de su mesa y se acercó al coordinador para preguntarle qué estaba pasando. Él, siendo profesional pero firme, le explicó que había un problema con el pago del servicio. Que hasta que no se resolviera, no podían continuar. Marisol se veía completamente confundida. Miró alrededor buscando a su hija. Algunas de sus amigas se acercaron, también preguntando qué pasaba. Los rumores se multiplicaban. Alguien dijo que las tarjetas de crédito habían sido robadas. Otra persona especulaba que tal vez Fernando había perdido su trabajo y no tenían dinero. Cada teoría era más salvaje que la anterior. Y mientras tanto, Lucía seguía encerrada en la cocina con Fernando, completamente ajena a cómo su reputación se estaba destrozando afuera. Decidí que era momento de dar el siguiente paso. Bajé de mi auto y caminé hacia la entrada de la mansión. No corrí. No me apuré. Caminé con la calma de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Llevaba puestos unos pantalones de lino color beige y una blusa blanca, nada ostentoso, pero elegante. Quería verme como la dueña de la propiedad que era, no como alguien que venía a hacer un escándalo. Cuando crucé la puerta principal, algunos invitados me reconocieron. Habían visto fotos mías en las redes sociales de Fernando, o me habían conocido brevemente en la boda. Me miraban con sorpresa, probablemente preguntándose qué hacía yo ahí cuando se suponía que estaba de viaje. Caminé directo hacia el jardín, saludando con un movimiento de cabeza, pero sin detenerme a hablar con nadie. El DJ había bajado el volumen de la música. El coordinador del catering me vio llegar y su expresión cambió inmediatamente. Él sabía quién era yo. Probablemente había investigado antes de aceptar el trabajo. Había visto que la propiedad estaba a mi nombre. Se acercó a mí con una mezcla de alivio y profesionalismo. Señora Irene, qué bueno que está aquí. Tenemos una situación con el pago del servicio. Le dije que lo sabía perfectamente. Que de hecho, yo había sido quien bloqueó las tarjetas. Su expresión mostró sorpresa, pero también comprensión. Le pedí que esperara unos minutos más, que todo iba a resolverse muy pronto. Él asintió y se retiró, dejándome espacio. Yo me quedé ahí parada, en medio del jardín, rodeada de 50 invitados que me miraban con curiosidad, esperando a que mi querida nuera saliera de su escondite. Y mientras esperaba, me permití sonreír. Porque sabía que cuando Lucía me viera ahí, su mundo perfecto de mentiras se iba a desmoronar completamente. Fernando salió primero de la casa. Me vio y se quedó congelado en la puerta. Su rostro palideció aún más si eso era posible. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Detrás de él venía Lucía, todavía hablando por teléfono, todavía intentando resolver su crisis financiera. Cuando levantó la vista y me vio ahí parada, en el centro de su fiesta, en mi propiedad, con todos los invitados mirando la escena, el teléfono casi se le cae de las manos. Cortó la llamada. Se quedó inmóvil. Y en sus ojos vi algo que había estado esperando ver durante meses. Miedo absoluto. El tipo de miedo que sientes cuando te das cuenta de que has sido descubierta. De que la persona a la que robaste, a la que mentiste, a la que usaste, está ahí parada frente a ti con toda la evidencia de tus crímenes. Me acerqué a ella lentamente, sin apurarme. Cada paso calculado. Cada movimiento deliberado. Cuando estuve frente a Lucía, a menos de 1 metro de distancia, pude ver cada detalle de su rostro. El maquillaje que había aplicado tan cuidadosamente esa mañana empezaba a correrse por las lágrimas que intentaba contener. Sus labios temblaban. Sus manos apretaban el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Pero yo no dije nada todavía. Solo la miré. La dejé sentir el peso de mi presencia. Dejé que el silencio se extendiera por todo el jardín hasta que se volvió incómodo, insoportable. Los invitados nos rodeaban en un semicírculo, como espectadores de un accidente de tráfico que no pueden dejar de mirar. Finalmente, con una voz que sonó mucho más calmada de lo que me sentía, le pregunté cómo estaba disfrutando su fiesta.
Lucía abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No sabía qué decir. Fernando intentó intervenir, dio un paso hacia mí con las manos levantadas en un gesto conciliador. Mamá, déjame explicarte. Pero yo levanté una mano para detenerlo sin siquiera mirarlo. Esto no era entre él y yo. Esto era entre Lucía y yo. Y ella lo sabía. Le pregunté a Lucía, en voz alta para que todos pudieran escuchar, si había disfrutado usando mi mansión durante todos estos meses. Si se había divertido organizando eventos en una propiedad que no le pertenecía. Si había sido emocionante hacerse pasar por rica usando el dinero de otra persona. Cada pregunta era una estocada. Cada palabra era un golpe directo a la fachada que ella había construido tan cuidadosamente. Vi cómo las lágrimas finalmente comenzaron a caer por sus mejillas. Intentó decir algo, probablemente una disculpa o una excusa, pero su voz se quebró antes de poder formar las palabras. Los invitados murmuraban entre ellos. Escuché fragmentos de conversaciones. ¿Qué está pasando? ¿De quién es esta casa? Lucía nos dijo que era suya. El coordinador del catering se acercó nuevamente, discreto pero firme, recordándome que necesitaba una resolución sobre el pago. Le dije que, por supuesto. Saqué mi propia tarjeta de crédito de mi bolso y se la entregué. Aquí está el pago del servicio completo. Pero quiero que todos sepan que yo soy quien está pagando esta fiesta. Porque yo soy la dueña de esta propiedad. Yo soy quien ha estado financiando el estilo de vida de lujo que mi nuera ha estado presumiendo en sus redes sociales. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Todos los ojos estaban fijos en Lucía, esperando que negara lo que acababa de escuchar. Pero ella no pudo. Porque era la verdad. Y todos los que estaban ahí, especialmente aquellos que habían visto sus publicaciones en redes sociales, aquellos que habían escuchado sus mentiras sobre ser dueña de esta casa, ahora entendían que todo había sido un fraude. Marisol se abrió paso entre la multitud. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y horror. Se acercó a su hija y le preguntó, con una voz que apenas era un susurro, si lo que yo decía era cierto. Lucía no respondió. Solo bajó la cabeza y comenzó a sollozar abiertamente. Marisol se volteó hacia mí, y vi en sus ojos algo que no esperaba. Vergüenza. Ella no sabía nada de esto. Su propia hija la había engañado también. Le había hecho creer que podían costear una fiesta así, que vivían bien, que Fernando ganaba suficiente dinero para mantener este nivel de vida. Todo había sido mentira. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mis cámaras de seguridad. Le mostré a Marisol, y a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca para ver, las grabaciones de las últimas semanas. Lucía trayendo amigas a la mansión. Lucía organizando eventos sin mi permiso. Lucía usando mis tarjetas de crédito para pagar servicios de lujo. Lucía mintiendo en video, diciendo que esta propiedad era suya. Cada clip era evidencia irrefutable. Cada grabación era un clavo más en el ataúd de su reputación. Vi cómo algunos invitados sacaban sus propios teléfonos. Probablemente para grabar lo que estaba pasando. Probablemente para compartirlo después en sus propias redes sociales. La ironía era perfecta. Lucía, que tanto había usado las redes sociales para construir su imagen falsa, ahora sería destruida por esas mismas plataformas. Uno de los invitados, un hombre mayor que parecía ser amigo cercano de Marisol, preguntó en voz alta si debían llamar a la policía. Dijo que lo que Lucía había hecho era fraude. Uso indebido de tarjetas de crédito. Invasión de propiedad privada. Los términos legales comenzaron a volar por el jardín. Y Lucía, mi orgullosa nuera que minutos antes se paseaba como una reina, ahora estaba prácticamente colapsada, sostenida apenas por Fernando que finalmente había encontrado la decencia de abrazarla. Pero yo no había terminado. Caminé hacia el centro del jardín, hacia donde estaba la mesa principal donde Marisol había estado sentada. Me paré ahí, elevada ligeramente por la pequeña plataforma decorativa que Lucía había mandado instalar. Desde ahí podía ver a todos los invitados. Y todos podían verme a mí. Levanté la voz lo suficiente para que cada persona en ese jardín pudiera escucharme claramente. Les expliqué que mi nombre es Irene. Que yo compré esta mansión hace 6 años con dinero que gané después de quedar viuda. Que trabajé incansablemente para construir un patrimonio del cual pudiera estar orgullosa.
que le di a mi hijo Fernando acceso ocasional a esta propiedad como un gesto de amor y confianza, y que esa confianza fue abusada sistemáticamente por su esposa. Les mostré, proyectando desde mi teléfono hacia una de las pantallas que el DJ había traído para poner videos musicales, los extractos bancarios. $22,000 gastados en 6 meses. Les mostré cada transacción. Los restaurantes caros. La ropa de diseñador. Los tratamientos de spa. Y finalmente, les mostré el cargo de esta fiesta. $15,000 en total para un evento que Lucía organizó sin mi conocimiento y sin mi permiso. Marisol comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Se acercó a mí y, para mi completa sorpresa, me pidió perdón. Me dijo que ella no sabía nada, que si hubiera sabido de dónde salía el dinero, nunca habría permitido que su hija organizara esta fiesta, que ella creía que Fernando tenía un buen trabajo y que podían costear estas cosas. Le creí, porque en sus ojos vi la misma traición que yo había sentido. La traición de descubrir que alguien a quien amas te ha estado mintiendo. Le dije que no era su culpa, que ella no tenía nada de qué disculparse, que el único responsable aquí era la persona que había decidido vivir una mentira a costa de otros. Y todos sabíamos quién era esa persona. Lucía seguía llorando, pero ahora sus sollozos sonaban diferentes. Ya no era solo vergüenza. Era la realización de que había perdido todo. Su reputación, el respeto de su madre, la admiración de sus amigas. Todo se había esfumado en cuestión de minutos. Algunos invitados comenzaron a irse. No de forma dramática, pero sí claramente incómodos con la situación. Recogían sus bolsos, sus regalos, y se despedían rápidamente de Marisol antes de dirigirse a la salida. Otros se quedaron, morbosos, queriendo ver cómo terminaba todo esto. El coordinador del catering se acercó nuevamente para confirmar que el pago había sido procesado. Le dije que sí, que podían continuar sirviendo la cena si así lo deseaban, que los invitados que decidieran quedarse merecían comer después del espectáculo al que habían sido sometidos. Él asintió, claramente aliviado de que al menos su empresa iba a recibir su pago completo. Regresó con su equipo y, de forma casi surreal, los meseros volvieron a circular con bandejas de comida. El DJ, sin saber qué más hacer, puso música de fondo suave. La fiesta continuaba, pero ya no era una celebración. Era un velorio. El velorio de la reputación de Lucía. Me acerqué a Fernando, mi hijo, que durante meses había sido cómplice silencioso de todo esto. Lo miré a los ojos y le pregunté cómo había podido permitir que esto llegara tan lejos. Cómo había podido ver a su esposa robar mi dinero, mentir sobre mis propiedades, y no hacer nada para detenerla. Fernando no tenía respuesta. Solo bajó la cabeza como un niño regañado. Intentó decir que no sabía que las cosas habían escalado tanto, que pensaba que solo eran gastos pequeños, que Lucía le decía que yo había dado permiso para usar las tarjetas. Más mentiras, más excusas. Le dije algo que necesitaba escuchar desde hacía meses, que había dejado de ser el hijo que yo crié, que el hombre honesto y trabajador que conocí había sido reemplazado por alguien débil, manipulable, incapaz de enfrentar la realidad, que estaba profundamente decepcionada de él. Vi cómo esas palabras lo golpeaban. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero no sentí lástima. Sentí alivio. Alivio de finalmente haber dicho lo que necesitaba decir. Lucía finalmente encontró su voz. Entre sollozos entrecortados, intentó justificarse. Me dijo que solo quería que su madre tuviera una fiesta bonita, que Marisol se merecía algo especial después de todos los años difíciles que había pasado, que ella solo quería darle a su familia las cosas que nunca habían tenido. Cada palabra salía empapada en autocompasión, como si ella fuera la víctima en esta situación, como si robar y mentir fueran actos de amor filial. La miré directamente y le pregunté si alguna vez consideró trabajar más, ahorrar su propio dinero, o simplemente ser honesta sobre sus limitaciones económicas. Si alguna vez pensó que podía organizar una fiesta modesta, apropiada para su presupuesto real, en lugar de vivir una fantasía con recursos ajenos. Lucía no respondió, porque sabíamos la respuesta. Ella no quería trabajar más. No quería ahorrar.
No quería vivir dentro de sus posibilidades. Quería la vida fácil. Quería la admiración instantánea. Quería ser vista como alguien exitosa sin hacer el trabajo que requiere el éxito real. Y cuando encontró acceso a mi dinero y a mi propiedad, simplemente tomó lo que quiso sin pensar en las consecuencias. Le pregunté frente a todos los invitados que aún permanecían en el jardín, aproximadamente 30 personas que no podían despegar sus ojos de la escena, cuántas veces había publicado fotos de mi mansión haciéndola pasar como suya. Cuántas veces había mentido a sus amigas sobre su nivel de vida. Cuántas veces había usado mi nombre, mi esfuerzo, mi sacrificio para construir una imagen falsa de sí misma. Lucía no contestó. Solo lloraba más fuerte, cubriéndose el rostro con las manos. Pero yo no iba a permitir que se escondiera. Le bajé las manos de la cara, no con brusquedad pero sí con firmeza, y le dije que mirara a su madre. Que mirara a todos los invitados. Que viera las caras de las personas a las que había engañado. Marisol estaba sentada nuevamente en la mesa principal, con la cabeza entre las manos, sus amigas tratando de consolarla. La vergüenza que sentía era palpable. No solo porque su hija había sido expuesta como mentirosa y ladrona, sino porque toda esta celebración elaborada, toda esta fiesta que se suponía era en su honor, estaba manchada con fraude. Cada bocado de comida, cada sorbo de champán, cada nota de música, todo estaba pagado con dinero robado. Una de las amigas de Lucía, una mujer joven con un vestido color lavanda que había estado particularmente entusiasta en las fotos grupales, se acercó con expresión de enojo. Le reclamó a Lucía que le había mentido, que le había dicho que esta casa era de ella y Fernando, que incluso le había prometido que podían organizar su propia boda aquí el próximo año, como si tuviera algún derecho a ofrecer mi propiedad para eventos ajenos. Otras amigas se unieron al reclamo. Una mencionó que Lucía le había pedido prestados $500 hace 2 meses, diciéndole que era una emergencia temporal, dinero que nunca devolvió. Otra dijo que Lucía le había vendido un bolso de diseñador supuestamente nuevo, pero que después descubrió que era robado o falsificado. Las acusaciones comenzaron a multiplicarse. Cada persona que se acercaba añadía otra capa de engaño a la historia. Lucía no era solo una mentirosa. Era una estafadora serial que había estado jugando este juego con múltiples personas durante meses, tal vez años. Y ahora, con todas las víctimas reunidas en el mismo lugar, la verdad completa estaba saliendo a la luz. Fernando intentó defender a su esposa. Levantó la voz diciendo que todos estaban exagerando, que Lucía había cometido errores pero que no era una mala persona, que estaban siendo muy duros con ella, que merecía otra oportunidad. Lo miré con una mezcla de incredulidad y profunda decepción. Mi hijo estaba tan perdido en la manipulación de esta mujer que ni siquiera podía ver la realidad objetiva frente a sus ojos. Le pregunté si realmente creía lo que estaba diciendo. Si genuinamente pensaba que robar $22,000 era un simple error. Si consideraba que mentir sistemáticamente durante meses era algo que merecía ser perdonado sin consecuencias. Fernando tartamudeó. Intentó formar una respuesta coherente, pero no pudo. Porque en el fondo, incluso él sabía que lo que estaba defendiendo era indefendible. Lucía lo agarró del brazo, apretándolo como si fuera su único salvavidas en medio de un océano tormentoso. Le suplicó que la llevara a casa, que la sacara de ahí, que por favor la alejara de toda esta humillación. Pero yo intervine antes de que Fernando pudiera moverse. Les dije que nadie se iba a ningún lado hasta que esto se resolviera completamente. Saqué una carpeta de mi bolso, una carpeta que había preparado específicamente para este momento. Contenía copias impresas de todos los extractos bancarios mostrando los gastos de Lucía. Copias de las publicaciones en redes sociales donde mentía sobre la propiedad. Capturas de pantalla de conversaciones donde ella ofrecía mi mansión para eventos de otras personas. Y lo más importante, un documento legal redactado por mi abogado prohibiéndole a Lucía el acceso a cualquiera de mis propiedades de forma permanente. Cualquier violación a esta orden resultaría en cargos criminales por invasión. Le entregué una copia del documento a Lucía, otra a Fernando, y una tercera al coordinador del catering como testigo de lo que estaba ocurriendo. Lucía leyó el documento con las manos temblorosas. Cuando llegó a la parte donde se mencionaban posibles cargos criminales si no devolvía el dinero robado, sus piernas parecieron ceder. Fernando tuvo que sostenerla para que no cayera al suelo. Marisol se levantó de su mesa y caminó hacia donde estábamos.
Su rostro ya no mostraba solo vergüenza. Ahora había determinación en sus ojos. Se paró frente a su hija y le preguntó cuánto dinero exactamente había robado. Lucía intentó minimizarlo, decir que no había sido tanto, que eran solo préstamos que planeaba devolver. Pero yo intervine con la cifra exacta. $22,347,63. Había revisado cada transacción, cada cargo, cada centavo. Y tenía documentación de todo. Marisol palideció. Esa cantidad representaba probablemente 2 años de su salario completo. Era más dinero del que ella había visto junto en toda su vida. Le preguntó a Lucía cómo pensaba devolverlo. Lucía no tenía respuesta. Porque no había plan. Nunca hubo intención de devolver nada. Solo estaba el ciclo infinito de tomar y gastar, hasta que inevitablemente fuera descubierta. Marisol hizo algo que no esperaba. Se volteó hacia mí y me dijo que ella ayudaría a pagar la deuda. Que establecería un plan de pagos mensuales con su propio salario hasta que cada centavo fuera devuelto. Que su hija había hecho algo imperdonable, pero que ella como madre asumiría la responsabilidad de reparar el daño. Le dije a Marisol que apreciaba su gesto, pero que no era su responsabilidad pagar por los crímenes de su hija adulta. Que Lucía tenía 32 años y era completamente capaz de enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Que si realmente quería hacer algo por su hija, debía dejar de protegerla y permitir que aprendiera esta lección de la forma más dura. Marisol asintió lentamente, entendiendo la sabiduría en mis palabras, aunque claramente le doliera aceptarlas. Se acercó a Lucía y le dijo algo que resonó por todo el jardín en el silencio que se había formado. Estoy profundamente avergonzada de ti. No te crié para ser una ladrona. No te enseñé a mentir y engañar. No sé en qué momento te convertiste en esta persona, pero necesitas ayuda. Ayuda que yo no puedo darte. Las palabras de una madre rechazando a su hija fueron devastadoras. Vi cómo Lucía se derrumbaba completamente, cayendo de rodillas en el pasto perfectamente cortado de mi jardín, sollozando tan fuerte que su cuerpo entero se sacudía. Algunas personas sacaron sus teléfonos para grabar el momento. La caída de Lucía estaba siendo documentada para la posteridad digital. El DJ comenzó a empacar su equipo sin que nadie se lo pidiera. Claramente había decidido que esta fiesta había terminado y que era mejor retirarse antes de verse más involucrado en el drama. Los meseros del catering hacían lo mismo, recogiendo platos y copas con eficiencia profesional, como si estuvieran acostumbrados a trabajar en medio de catástrofes sociales. Los invitados restantes empezaron a dispersarse finalmente. Algunos se despedían de Marisol con abrazos incómodos. Otros simplemente se escabullían hacia la salida sin decir nada. En menos de 20 minutos, el jardín que había estado lleno de música y risas ahora estaba casi vacío. Solo quedábamos Marisol, Lucía todavía en el suelo, Fernando parado junto a su esposa sin saber qué hacer, el personal del catering terminando de limpiar, y yo, de pie en medio de todo, observando los restos de la fiesta que nunca debió haber ocurrido. Me acerqué a Fernando una última vez. Le dije que tenía una decisión que tomar. Podía quedarse casado con una mujer que había demostrado ser capaz de robar, mentir y manipular sin remordimiento. O podía reconocer su error, divorciarse, y empezar a reconstruir su vida con integridad. Fernando me miró con los ojos enrojecidos. Por primera vez en meses vi algo de claridad en su expresión. Me preguntó qué pasaría si elegía quedarse con Lucía. Si intentaba ayudarla a cambiar. Si trataba de salvar su matrimonio a pesar de todo lo que había pasado. Le respondí con total honestidad. Le dije que era su decisión como adulto. Que yo no podía obligarlo a dejar a su esposa. Pero que si elegía ese camino, tendría que hacerlo completamente solo. Sin mi apoyo financiero. Sin acceso a mis propiedades. Sin las tarjetas de crédito que había estado usando durante años. Sin la red de seguridad que yo había proporcionado desde que era niño. Le expliqué que si realmente quería demostrar que podía sostener este matrimonio, tendría que hacerlo con sus propios recursos. Con su propio salario. Viviendo en su propio departamento que pudiera pagar. Sin depender de mí para nada. Fernando procesó mis palabras lentamente. Vi cómo la realidad de lo que significaba realmente ser independiente comenzaba a asentarse en su mente. Toda su vida adulta había tenido a mamá como respaldo. Un préstamo aquí. Una ayuda allá.
acceso a propiedades de lujo cuando quería impresionar a alguien. Nunca había tenido que enfrentar las consecuencias completas de sus decisiones financieras, porque yo siempre estaba ahí para suavizar el golpe. Pero eso terminaba hoy. Le devolví las llaves de la mansión que él había estado usando. Las puse en su mano y cerré sus dedos alrededor de ellas. Luego le pedí que me las devolviera oficialmente. Que dijera en voz alta que entendía que ya no tenía acceso a esta propiedad. Fernando vaciló. Miró las llaves. Miró a Lucía todavía en el suelo. Miró a Marisol, que observaba la escena con tristeza. Y finalmente me devolvió las llaves. Marisol se acercó a mí mientras Fernando ayudaba a Lucía a levantarse del suelo. Me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Asentí y caminamos hacia el otro extremo del jardín, lejos de donde estaban los demás. Una vez que estuvimos solas, Marisol comenzó a disculparse nuevamente. Me dijo que si hubiera sabido que su hija estaba haciendo todo esto, la habría detenido inmediatamente. Que ella trabajó toda su vida enseñándole a Lucía el valor del trabajo honesto. Que no entendía en qué momento su hija había perdido ese norte moral. Le dije que no culpaba a Marisol por las acciones de Lucía. Que los hijos eventualmente toman sus propias decisiones, sin importar cómo fueron criados. Que yo misma estaba lidiando con la decepción de ver a mi propio hijo convertirse en cómplice de todo esto. Compartimos un momento de entendimiento silencioso. Dos madres que habían trabajado duro toda su vida, viendo a sus hijos tomar caminos que nunca imaginaron. Marisol me preguntó si realmente iba a presentar cargos criminales contra Lucía. Le expliqué que dependía completamente de si el dinero era devuelto. Que no buscaba destruir a Lucía, pero que tampoco iba a permitir que saliera impune de robar más de $20,000. Le di un plazo. 6 meses para devolver el dinero completo, o procedería legalmente sin contemplaciones. Marisol asintió y me preguntó si podía llevarse a su hija a casa. Que claramente Lucía no estaba en condiciones de manejar o de quedarse aquí. Le dije que por supuesto. Que de hecho, prefería que todos se fueran de mi propiedad lo antes posible. Marisol caminó de regreso hacia donde estaba Lucía. Le habló en voz baja, ayudándola a recoger su bolso y sus cosas. Fernando las observaba sin saber si debía irse con ellas o quedarse. Marisol tomó la decisión por él. Le dijo que Lucía se iría con ella esa noche. Que Fernando y su hija necesitaban espacio para pensar en lo que realmente querían hacer con su matrimonio. Que esta situación no se iba a resolver en una noche con emociones tan elevadas. Fernando pareció aliviado de no tener que tomar esa decisión inmediatamente. Ayudó a llevar a Lucía hasta el auto de Marisol. Vi cómo la instalaban en el asiento trasero, todavía llorando, completamente destrozada. Marisol se despidió de mí con un abrazo breve pero significativo. Me agradeció por no llamar a la policía en ese momento. Por darle a su hija una oportunidad de hacer las cosas bien. Aunque ambas sabíamos que era poco probable que Lucía aprovechara esa oportunidad. Cuando el auto de Marisol desapareció por el camino de entrada, solo quedamos Fernando y yo. El personal del catering había terminado de limpiar y empacar. El coordinador se acercó para despedirse, agradeciéndome por resolver el problema del pago. Le di una propina generosa por su profesionalismo ante una situación tan incómoda. Él y su equipo se retiraron, dejándonos completamente solos en la mansión. Fernando estaba parado en medio del jardín, mirando los restos de la decoración que aún no había sido removida. Las mesas vacías. Las flores marchitándose. Las velas apagadas. Todo lucía triste bajo la luz del atardecer. Me acerqué a él y le pregunté si tenía algo que decirme. Esperaba una disculpa. Esperaba que finalmente reconociera su papel en todo esto. Que admitiera que había sido débil, manipulado, cobarde. Que me pidiera perdón por haber permitido que su esposa me robara durante meses. Pero lo que dijo me sorprendió. Me preguntó por qué había esperado tanto tiempo para intervenir. ¿Por qué había dejado que las cosas llegaran tan lejos si sabía lo que estaba pasando desde hacía semanas? ¿Por qué había bloqueado las tarjetas justo en el momento más humillante posible en lugar de simplemente hablar con ellos en privado? La audacia de su pregunta me dejó sin palabras por un momento. Mi hijo, que había sido cómplice de un fraude sistemático, me estaba cuestionando mis métodos. Le respondí con una calma que no sabía que poseía. Le expliqué que había esperado porque quería darle todas las oportunidades posibles de hacer lo correcto por sí mismo.
que cada vez que lo confrontaba sobre el comportamiento de Lucía, él me minimizaba o me mentía, que llegó un punto donde las palabras dejaron de tener significado y solo las acciones contaban, que había elegido este momento específico porque necesitaba que Lucía enfrentara las consecuencias de sus acciones de la forma más impactante posible, que una conversación privada solo habría resultado en más excusas, más promesas vacías, más manipulación, pero una humillación pública, presenciada por todas las personas que ella había intentado impresionar, eso sí tendría un efecto duradero. Fernando me miró como si me viera por primera vez, como si finalmente entendiera que la mujer parada frente a él no era la madre complaciente que siempre cedía a sus pedidos. Era una empresaria que había construido un imperio, una estratega que planeaba sus movimientos con cuidado, una mujer que no perdonaba la traición sin consecuencias. Le pregunté dónde pensaba quedarse esa noche. Él admitió que no sabía, que técnicamente todavía tenían el departamento que rentaban, pero que Lucía se había llevado las llaves en su bolso cuando se fue con Marisol. Le sugerí que fuera a un hotel, que tomara unos días para pensar realmente en lo que quería de su vida, que decidiera si quería seguir siendo el hombre que justifica el comportamiento criminal de su esposa, o si quería recuperar la integridad que yo sabía que alguna vez tuvo. Fernando asintió lentamente. Comenzó a caminar hacia su auto, luego se detuvo y se volteó. Me preguntó si todavía lo amaba, si después de todo esto, todavía era mi hijo. La pregunta me partió el corazón. Le dije que siempre sería mi hijo, que mi amor por él era incondicional, pero que el amor no significaba tolerar o permitir comportamientos destructivos, que precisamente porque lo amaba, necesitaba dejar que enfrentara las consecuencias de sus decisiones, que solo así tendría la oportunidad de convertirse en un mejor hombre. Fernando se quedó en silencio por un largo momento. Luego simplemente asintió y se fue. Vi su auto alejarse por el mismo camino que había tomado Marisol minutos antes. Me quedé sola en la mansión por primera vez en todo el día. Caminé lentamente por el jardín, observando todo el desastre que quedaba. Las sillas desorganizadas, los platos olvidados, los vasos medio llenos abandonados sobre las mesas. Era un campo de batalla después de la guerra. Me senté en una de las sillas, la misma donde había estado Marisol durante la mayor parte de la fiesta. Desde ahí podía ver el océano, las olas rompiendo suavemente contra la playa, el sol comenzando a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Era hermoso, pacífico, completamente opuesto al caos que había ocurrido hacía apenas una hora. Saqué mi teléfono y revisé las notificaciones. Varios mensajes de texto de números que no reconocía. Probablemente invitados de la fiesta que habían conseguido mi número de alguna manera. Los ignoré. También había un mensaje de mi abogado preguntando cómo había salido todo. Le respondí brevemente que todo había ido según el plan, que le enviaría un informe completo en los próximos días, que probablemente necesitaríamos proceder con acciones legales dependiendo de si Lucía cumplía con devolver el dinero. Él respondió inmediatamente diciendo que estaría listo para lo que necesitara. Me permití cerrar los ojos por un momento. Respiré profundamente. El aire salado del océano llenó mis pulmones. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No porque disfrutara de haber humillado a Lucía, no porque me diera placer ver a mi hijo sufrir, sino porque finalmente había tomado control de una situación que se me había escapado de las manos durante demasiado tiempo. Había establecido límites claros. Había defendido lo que era mío. Había demostrado que no era una víctima pasiva esperando ser pisoteada. Era una mujer de 66 años que había construido algo significativo con su vida. Y nadie, ni siquiera mi propia familia, iba a quitarme eso sin consecuencias. Los días siguientes a la fiesta fueron extrañamente silenciosos. No recibí llamadas de Fernando. No hubo mensajes de Lucía pidiendo perdón. Ni siquiera Marisol se comunicó conmigo, aunque entendía que probablemente estaba ocupada manejando la crisis emocional de su hija. Yo utilicé ese tiempo para poner mi vida en orden. Cambié todas las cerraduras de la mansión. Actualicé los códigos de seguridad. Me aseguré de que ni Fernando ni Lucía pudieran entrar a ninguna de mis propiedades sin mi conocimiento explícito. También hablé largamente con mi abogado sobre los próximos pasos.
Él redactó una demanda civil formal por los $22,000. Acordamos esperar 2 semanas antes de presentarla, dándole a Lucía un último respiro para que intentara hacer lo correcto. Durante esas 2 semanas, revisé constantemente las redes sociales de Lucía. Había borrado todas las fotos de la mansión, todas las publicaciones donde presumía su vida de lujo. Su perfil ahora estaba configurado como privado. Era como si estuviera intentando borrar la evidencia digital de sus mentiras, sin darse cuenta de que yo ya había guardado capturas de pantalla de todo. Su reputación en redes sociales estaba destruida de todas formas. Varios de los invitados a la fiesta habían publicado sobre lo que presenciaron. No mencionaban nombres específicos, pero cualquiera que conociera a Lucía podía conectar los puntos fácilmente. La tercera semana después de la fiesta, recibí una llamada de Marisol. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me pidió si podíamos reunirnos para hablar. Acepté y sugerí un café cerca de mi departamento. Cuando llegué, la encontré ya sentada en una mesa del rincón, con una taza de té frente a ella que ni siquiera había tocado. Me senté y esperé a que hablara. Marisol me explicó que Lucía había caído en una depresión profunda después de la fiesta, que apenas comía, que no salía de su habitación, que había perdido su trabajo en el consultorio dental porque dejó de presentarse. Me dijo todo esto no como excusa, sino como contexto. Luego sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí a través de la mesa. Dentro había un cheque por $5,000. Era todo lo que Marisol había podido reunir vendiendo algunas de sus posesiones y retirando sus ahorros de emergencia. Me dijo que sabía que no era ni cerca de la cantidad total, pero que era un comienzo. Que ella personalmente se aseguraría de que cada centavo fuera devuelto, aunque le tomara años. Miré el cheque y luego miré a Marisol. Vi las ojeras bajo sus ojos. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Esta mujer estaba sacrificando su propia estabilidad financiera para pagar los crímenes de su hija adulta. Le devolví el cheque. Marisol me miró confundida, casi ofendida. Le expliqué que apreciaba profundamente su gesto, pero que no podía aceptar su dinero. Que ella no era responsable de las acciones de Lucía. Que tomar sus ahorros de toda la vida para cubrir el fraude de su hija sería simplemente perpetuar el ciclo de rescatarla de las consecuencias. Marisol comenzó a protestar. Me dijo que necesitaba hacer algo. Que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados mientras su hija enfrentaba cargos criminales. Le pregunté qué había dicho Lucía sobre todo esto. Si había mostrado algún remordimiento genuino. Si había hablado sobre cómo planeaba devolver el dinero. Marisol bajó la mirada. Me dijo que Lucía seguía culpándome a mí. Que decía que yo había sido cruel al humillarla públicamente. Que si realmente la considerara familia, habría manejado la situación en privado. Que yo tenía tanto dinero que $22,000 no significaban nada para mí, así que ¿por qué estaba haciendo tanto escándalo? Escuchar eso confirmó lo que ya sabía. Lucía no había aprendido nada. No sentía remordimiento real. Solo estaba enojada por haber sido atrapada. Marisol continuó diciendo que había tratado de hacerle entender a su hija la gravedad de lo que había hecho, pero que Lucía estaba tan envuelta en su propia victimización que no podía ver la realidad objetiva. Le pregunté a Marisol sobre Fernando. Si él había estado visitando a Lucía. Si estaban intentando arreglar su matrimonio. Marisol suspiró profundamente antes de responder. Me dijo que Fernando había ido a verla una vez, 3 días después de la fiesta. Que habían tenido una conversación larga. Y que al final, Fernando le había dicho a Lucía que necesitaba tiempo separado. Que se iba a quedar en un hotel mientras decidía qué hacer. Que no podía seguir viviendo en la negación de lo que ella había hecho. Lucía, según Marisol, había reaccionado histéricamente. Le había rogado que no la dejara. Le había prometido cambiar. Le había dicho que todo era mi culpa por ser una suegra controladora. Fernando simplemente se había ido. Y no había regresado desde entonces. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esto. Alivio porque mi hijo finalmente estaba mostrando algo de columna vertebral. Tristeza porque sabía que esto le estaba doliendo profundamente. Le pregunté a Marisol si sabía dónde estaba Fernando. Ella me dio el nombre del hotel donde se estaba quedando. Decidí que era momento de hablar con mi hijo cara a cara. Esa misma tarde fui al hotel. Era un lugar modesto,
Nada como los lugares lujosos a los que Fernando se había acostumbrado cuando tenía acceso a mi dinero. Toqué la puerta de su habitación. Escuché movimiento adentro antes de que finalmente abriera. Fernando se veía terrible. No se había afeitado en días. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Pero cuando me vio, algo en su expresión se suavizó. Me invitó a pasar. La habitación era pequeña y espartana. Una cama, un escritorio, un televisor viejo. Me senté en la única silla disponible mientras él se sentaba en el borde de la cama. Nos quedamos en silencio por un momento largo e incómodo. Finalmente, Fernando habló. Me dijo que había estado pensando mucho sobre todo. Sobre su matrimonio. Sobre las decisiones que había tomado. Sobre cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Me dijo que tenía razón en todo lo que me había dicho durante la fiesta. Que había sido débil. Que había sido manipulado. Que había perdido de vista quién era realmente. Que se había dejado seducir por la idea de una vida fácil, de complacer a Lucía, de evitar conflictos a toda costa. Y que en el proceso, había traicionado los valores con los que yo lo había criado. Escuché su confesión sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté qué planeaba hacer ahora. Fernando me dijo que había tomado una decisión, que iba a divorciarse de Lucía, que ya había consultado con un abogado y que comenzaría los procedimientos la próxima semana, que sabía que el matrimonio había sido un error desde el principio, pero que había estado demasiado orgulloso para admitirlo, que pensaba que podía hacer que funcionara si tan solo se esforzaba más, si tan solo era más comprensivo, si tan solo le daba a Lucía todo lo que quería. Pero ahora entendía que nunca había sido sobre esfuerzo o comprensión. Era sobre el hecho fundamental de que Lucía era una persona que mentía, robaba y manipulaba para conseguir lo que quería. Y que eso nunca iba a cambiar sin importar cuánto él amara o tratara de ayudarla. Le pregunté cómo se sentía con esa decisión. Fernando me dijo que se sentía aliviado y aterrado al mismo tiempo. Aliviado porque finalmente estaba siendo honesto consigo mismo. Aterrado porque significaba admitir públicamente que había fracasado. Que su matrimonio de apenas 2 años estaba terminando en divorcio. Que todos tendrían razón cuando decían que se estaba casando demasiado rápido con la persona equivocada. Le dije algo que necesitaba escuchar. Que el fracaso no era algo de que avergonzarse cuando te llevaba a crecer. Que reconocer un error y corregirlo requería más valentía que persistir en algo destructivo solo para salvar las apariencias. Que yo estaba orgullosa de él por finalmente tomar una decisión difícil pero necesaria. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Me preguntó si podía abrazarlo. Asentí y él se levantó de la cama para abrazarme fuerte, como no lo había hecho desde que era un niño pequeño. Se quebró en mis brazos, llorando todas las emociones que había estado reprimiendo durante semanas. Le acaricié el cabello y lo dejé llorar. Cuando finalmente se calmó, hablamos sobre el futuro. Le dije que lo apoyaría en su proceso de divorcio, pero que no rescataría su situación financiera completamente. Que necesitaba aprender a vivir dentro de sus medios reales. Que yo estaría ahí como su madre, pero no como su banco personal. Fernando aceptó esos términos sin discutir. Me dijo que entendía. Que de hecho, lo necesitaba. Que había dependido de mí durante demasiado tiempo y que era hora de crecer realmente. 3 meses después de la fiesta desastrosa, recibí los papeles del divorcio de Fernando. Lucía había firmado sin pelear, probablemente porque sabía que no tenía ninguna posición de poder para negociar. No había bienes compartidos que dividir, ya que todo lo que habían usado era mío. El proceso fue sorprendentemente rápido y limpio. En cuanto al dinero robado, Lucía nunca hizo ningún intento real de devolverlo. Cuando pasó el plazo que le había dado, procedí con la demanda civil. El juicio fue breve. La evidencia era abrumadora. Extractos bancarios, grabaciones de video, testimonios de testigos. El juez falló a mi favor y ordenó a Lucía pagar la cantidad completa más intereses y costos legales. Sabía que probablemente nunca vería ese dinero. Lucía no tenía trabajo ni activos. Pero no se trataba del dinero en este punto. Se trataba del principio. De establecer en un registro legal que lo que ella hizo estuvo mal. Que hubo consecuencias reales. Fernando comenzó a reconstruir su vida lentamente.
Consiguió un departamento pequeño que podía pagar con su salario. Comenzó a cocinar sus propias comidas en lugar de comer fuera constantemente. Aprendió a presupuestar, a ahorrar, a valorar el dinero que ganaba. Nos reuníamos para cenar una vez al mes, siempre en lugares modestos que él insistía en pagar. Y en esas cenas, vi gradualmente al hombre que había criado regresar. El hombre honesto, trabajador, íntegro que había sido antes de Lucía. En cuanto a mí, volví a mi vida normal. Seguí manejando mis propiedades. Seguí invirtiendo sabiamente. La mansión en la playa volvió a ser mi refugio privado, no un escenario para el teatro de mentiras de otra persona. A veces, cuando estoy sentada en la terraza mirando el océano, pienso en ese día. En la fiesta. En la humillación pública de Lucía. Algunas personas me han preguntado si me arrepiento de haberlo manejado de esa forma. Si debía haber sido más compasiva, más privada, menos dramática. Mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de nada. Porque ese día no solo recuperé mi propiedad y mi dinero. Recuperé mi dignidad. Demostré que una mujer de 66 años no tiene que tolerar abuso solo para mantener la paz familiar. Que el amor y los límites pueden coexistir. Que la amabilidad no significa ser un felpudo. Y lo más importante, le enseñé a mi hijo una lección que las palabras nunca podrían haber transmitido. Que las acciones tienen consecuencias. Que la integridad importa. Que no puedes construir una vida real sobre una base de mentiras. Naquele día, todos entendieron quién realmente era la dueña de la historia. Y esa persona era yo. Siempre había sido yo. Y siempre lo sería.